Hola a todos los alumnos, en especial a los alumnos del segundo nivel A y B y también a los alumnos del tercer nivel TP. En esta ocasión vamos a hablar sobre la revolución industrial y la madurez del capitalismo, ya que damos por finalizado la revolución francesa, ahora entramos de lleno a otra revolución. Recuerden que este video explicativo es para complementar la guía que se le envía y puedan realizar la actividad de mejor forma y tengan menos dudas, ¿ya? Esa es la idea principal. Entonces, tomando en cuenta esto, comencemos. La era de las revoluciones, como la vamos a denominar en este video, vamos a explicar qué es y por qué se le llama así. Bueno, es un periodo que va desde el inicio de la Revolución Francesa hasta el final de la Segunda Guerra Mundial y se divide en tres etapas. La Revolución Francesa, con su legado político e ideológico, la Revolución Industrial, con las consecuencias, y también las guerras mundiales, tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial, y el impacto que generaron ambas. A esas tres etapas se le denomina la era de la revolución, porque generaron grandes cambios no solo a los lugares donde ocurrieron estos hechos, sino que a nivel mundial. Bien, entonces antes de adentrarnos a explicar la revolución industrial, vamos a leer la siguiente cita de Henry Ford, en la cual nos dice: para el industrial solo hay una regla, y es la siguiente: hacer los productos de la mejor calidad posible, al menor costo posible y pagando los salarios más altos posibles. Quiero que reflexionen sobre esta cita y si esto se lleva a cabo en la actualidad, porque recordemos que esto pasó ya hace mucho tiempo y tal vez las condiciones eran distintas, pero ¿se mantuvieron esas condiciones? Eso es lo que vamos a ver hoy en día. Bueno, para tomar una panorámica general, vamos a dividir la revolución industrial en dos etapas. La primera, que va desde 1760 hasta 1850, que es la revolución industrial que surge en Inglaterra, ya que es ahí donde nace el movimiento tanto industrial como económico. Pero también existe una segunda etapa que va desde 1850 a 1915, en la cual toma toda Europa y el resto del mundo, principalmente Estados Unidos. ¿Ya? Entonces vamos a explicar estas dos etapas y en qué se diferencian una de otra. Bueno, los factores de la revolución industrial en Inglaterra, primero son los factores comerciales dados por la Acta de Navegación de 1651 y el impulso comercial. ¿Por qué es importante? Porque Inglaterra, al ser una isla, necesita de barcos, obviamente, para comercializar sus productos con otros países. Estas actas de navegación permitieron eso y generando una ruta comercial a nivel naval muy grande. Tenemos la revolución agrícola, que pasó de ser un sistema open field al sistema enclosed art. ¿Qué significa open field? Que básicamente es la agricultura en la cual donde cayera la tierra se cultivaba cualquier tipo de alimentos. Daba lo mismo, no estaba dividido, que es la diferencia con el close art, que el close art cada terreno tenía su producción específica. También las innovaciones tecnológicas que empezaron a surgir, como por ejemplo la maquinaria a vapor y también la maquinaria para la agricultura. Aquí empezaron a ser nuevos inventores y empresarios agrícolas. Y también el crecimiento demográfico. ¿Qué es el crecimiento demográfico? Es básicamente el aumento de la población, o sea, el nacimiento de muchos bebés. También tenemos que considerar el fenómeno migración campo-ciudad, que significa que las personas abandonan el campo para ir a vivir a las ciudades.
Las principales características tenemos que considerar los recursos utilizados en la primera etapa de la revolución industrial. Y tenemos que los recursos más utilizados durante este periodo son el carbón como combustible, el algodón y el hierro, tanto como combustible o como materia prima para crear productos. Pero también tenemos cambios en la economía en la cual consolidaron la industria. Tenemos la industria textil que gracias a la maquinaria incrementó su producción, y esto dado que antiguamente todo lo que era lana y algodón se producía a través de telares, grandes telares, y esto solamente lo hacía una persona y se podía demorar semanas o meses. Acá con la maquinaria o industrialización, esto ya se redujeron los tiempos y permitieron aumentar la capacidad productiva de estos materiales. Del mismo modo, también surgió y se consolidó la metalurgia, la producción de máquinas, herramientas y repuestos, ya que las fundiciones con las maquinarias comenzaron a aumentar. Pero también tenemos el surgimiento de un símbolo de la revolución industrial, que es la industria ferroviaria, que principalmente gracias a ella como símbolo, tanto para la revolución industrial como también como estatus social, porque los ferrocarriles solamente lo ocupaban personas muy adineradas, pero también se utilizaba como medio de transporte tanto para comerciar como para traer o enviar materias primas para la producción. Entonces su versatilidad para la época era muy importante. Bueno, terminando con la primera etapa de la revolución industrial, vamos a ver que en la segunda etapa los recursos utilizados se mantiene el carbón, pero ahora cambia a petróleo y también surge la electricidad. Y aquí esto es importante, ya que gracias a estos recursos la tecnología avanzó exponencialmente y la maquinaria obviamente mejoró. Gracias a eso, la industrialización comenzó a generarse a modo de escala. ¿Qué significa esto? Que las fábricas tenían puestos de trabajo específicos para reducir los tiempos y los costos de producción de diversos productos. Acá vamos a ver las industrializaciones que más se beneficiaron con este tipo de industrialización a escala. Tenemos la industrialización militar, en donde aumentaron tipos de armamento, ya sea barcos de guerra, tanques, fusiles, etc. Tenemos la industrialización automotriz, en la cual ya antiguamente los autos escaseaban, ahora solamente van pocas personas, ahora aumentaron la cantidad de autos, si bien no todos podían adquirir uno por los valores que tenían, pero ya había mucho más en las calles. Esta principalmente tomado por el modelo de Henry Ford, quien vivo en la City, en la cual toma este sistema y empieza a generar automóviles a escala a menor costo y obviamente ganando mucho dinero. Y también tenemos la industria siderúrgica, en la cual permite la creación de diversos materiales. Bueno, también tenemos la revolución de los transportes. ¿Por qué? Porque empezaron a surgir o a desarrollarse diversos modos de locomoción o transporte que anteriormente no existían, o solamente eran para un puñado de predilectos que podían acceder a ellos. Y ahora mucha gente podía acceder a ellos, si bien tomando en consideración el contexto de la época, que de los pocos que antes tomaban estos tipos de locomoción, ahora aumentaron un poco más. No significaba que la gran mayoría de la masa
como hoy en día pudiera acceder a ello. Nos encontramos con los ferrocarriles transcontinentales, el aumento del desarrollo de los automóviles y también surgieron los primeros aeroplanos. ¿Cuáles son las consecuencias de la revolución industrial? Bueno, en esta ocasión vamos a mencionar las consecuencias económicas. Bueno, luego de esta revolución industrial, primero se consolidó la industria, principalmente porque se convirtió en la principal fuente de trabajo en todas las ciudades del mundo. O sea, básicamente ninguna ciudad del mundo que quisiera dinero no estaba sin fábrica. Era muy importante no solamente para la ciudad, para la economía, para el empresario, sino también para las familias. También el desarrollo de la agricultura, ya que permitió que se acotaran los costos de, por ejemplo, de cosecha, de siembra, y esto facilitó los trabajos de los agricultores. Y también tenemos el fortalecimiento del capitalismo. Y esta persona que aparece acá, que es Adam Smith, es quien de cierta forma dio vida a esta forma de pensar, esta forma de ver las cosas de forma económicamente, ya que lo que buscaba él con su mano invisible es que el Estado no tuviera mucha participación en temas económicos, sino que la economía se podía autorregular sola a través de los precios de demanda y oferta. Bien, tomando en consideración lo visto, vamos a ver la actividad, de la cual consiste en realizar una breve investigación, máximo 2 planas, sobre, primero, la importancia de la industrialización y segundo, las consecuencias sociales de la industrialización, que es la cuestión social. Puesto que ya vimos los temas económicos, que de cierta forma pueden ser muy atractivos, pero ¿qué pasa en el ámbito social? ¿Fueron tan buenos o no? Entonces ustedes van a realizar esta breve investigación y la pueden escribir en su cuaderno o en la guía. Espero que este video le haya servido. Cualquier duda o consulta se pueden comunicar conmigo. Espero que se encuentren bien. Los aliento a que sigan trabajando en la guía y que se cuiden mucho. Adiós.